Hola, muchas gracias por acceder a mi entrevista. Por favor, ¿me podría brindar su nombre? ¿Dónde sufragó durante el gobierno de Fujimori? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Víctor Manuel Parra Sotomayor, tengo 49 años, soy de profesión director técnico de fútbol. En la época del gobierno de Fujimori voté en el año 95 en realidad. ¿Su nivel de educación? Estudios superiores. Bien, empecemos con las preguntas. 1. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, el gobierno de Alberto Fujimori ya antecedía el gobierno de Alan García, que lo dejó con bastantes problemas. Uno de ellos pues fue el tema del terrorismo, la hiperinflación. eh, fueron esos factores básicamente que ya le traía problemas al gobierno de ese entonces de Alberto Fujimori. Segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Yo creo que dentro de todo lo más destacable fueron lo que es la privatización de las empresas, de lo cual pues eso generaba un gasto. Y el otro, a mi modesto entender, tiene que ser con la independización del BCR. ¿Y fueron o no efectivas? ¿Por qué? Sí, fueron efectivos porque hoy en día pues digamos que se controló el flujo de gasto excesivo al privatizar las empresas, evitó ese gasto excesivo. Y con respecto a la moneda, pues hoy en día el sol o nuestra moneda es una de las más firmes en Latinoamérica. Pregunta 3. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Yo creo que los programas que se desarrollaron en ese entonces fueron la aparición del Foncodes, del Prona mismo, los comedores populares. En definitiva, fueron esos programas de ayuda social. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta 4. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Eh, Mira, en ese entonces, lo más resaltante también creo que fueron las reformas judiciales, con la aparición de los jueces sin rostros. También se implementó mucho las rondas campesinas, eh, el reforzamiento a la Policía Nacional del Perú. Todo ello, esas fueron dentro de todas las medidas más importantes, ¿no? Pregunta 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Eh, Se implementó en realidad una ley sobre la esterilización de mujeres campesinas, en realidad, ¿no? ¿Y qué opina usted sobre esta política? ¿Por qué? No, nefasto porque había mucha desinformación por parte de la población femenina y terminaron cometiendo gruesos errores que a la final causó un problema social. Eso no se llegó a ver bien porque incluso habían adolescentes de 14 años que las llegaron a esterilizar, ¿no? Yo creo que más que nada fue por un tema de desinformación. Ese es el punto. Pregunta 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de
Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Buena pregunta. Allí, en ese entonces, recuerdo que privatizaron los medios de comunicación y de esta manera, pues, controlaron la libre expresión en realidad. Para finalizar, séptima pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Creo que la principal caída del gobierno tuvo mucho que ver con esos famosos Vladivideos en la cual dejó expuesta la enorme corrupción que hubo no solamente en los miembros del partido político que lideraba en ese entonces Fujimori, sino también de los demás políticos. Hubo transfugismo que fue expuesto por Vladimiro Montesinos para obtener mayoría de votos para aprobar determinadas leyes. Después otra de las causas que recuerdo fueron las acusaciones de muerte pues, de la matanza de La Cantuta y Barrios Altos. Allí también apareció pues la famosa marcha de los Cuatro Suyos que la lideró pues el que posteriormente iba a ser el presidente, pues no, Alejandro Toledo. Muchas gracias por acceder a mis revistas. No, está bien.